y Santiago Manukyan de Ecolatina. Santiago, mirá, tenemos muchísimos temas, pero a ver, y le voy a comentar a todos ustedes, no tenía que faltar el tema del dólar, no tenía que faltar el tema de las reservas y no tenía que faltar el tema de la brecha cambiaria, que seguro que a muchos de ustedes les interesa esto, ¿no? Pero vamos a descomprimir del tema político, vamos a decir que, obviamente, todos los analistas políticos, sentados en el lugar donde está vos, dicen el principal tema político es la economía. Entonces, recurrimos a los técnicos, primero, para que nos digas cómo andamos de reservas. Yo te lo pregunto así, muy del llano, que se pregunta a la gente ahí detrás de pantalla, te lo digo del llano, pero ustedes tienen un informe, o sea, macroeconómico con respecto a las reservas, a ver si lo podemos ver en el final para que Santiago amplíe con respecto al tema, ¿no? Bueno, a ver, lo político, primero que nada, es un elemento fundamental para entender cómo se comporta la economía argentina, no solo este año, sino en los últimos 2 años de la gestión de este gobierno. Bien. Ahí en ese gráfico lo que estamos viendo es la curva azul, es el stock de reservas internacionales que tiene el Banco Central. Bien. Y le voy a pedir ahora al director si lo podemos poner como pantalla final. Ahí está, a ver si lo tenemos como final. Ahí está, muy bien. La curva azul es el stock de reservas netas que tiene el Banco Central que juegan para pensar en el cumplimiento de la meta que se acordó con el FMI. Lo que ven, los puntos rojos son las metas a las cuales se comprometió el gobierno. Ahí ven esos 6.425 millones a los cuales... Ahora le voy a pedir acá, yo lo voy a ir marcando. Cuando tenemos los informes técnicos de los economistas, uno hace de apoyo acá, no tendría que estar marcando con el dedo, pero bueno, en este caso, acá, 6.425, ¿qué significa? Esa es la meta a la cual hay que llegar a fin de septiembre para cumplir en el tercer trimestre con lo que te comprometiste con el FMI. Bien. Acumular esa cantidad de dólares. Hoy en día tenés un poquito más de 3.600 millones. Hoy, con el dato de hoy, debemos estar más cerca de los 3.800 millones. Bien. Pero fíjense que el derrotero... Yo ya miro acá y veo 8.000. Y ya me estás asustando, Santiago. Correcto. Entonces, bien, de cara a la meta de los 6.400, sí, vemos que está bastante encaminada y ahí tuvo mucho que ver la instrumentación del dólar soja. Ahora ¿te parece? Porque tienes una placa de dólar soja. No. Ahora lo vemos. Pero hay que llegar a esta meta de 8.100 millones de dólares. Entonces, una vez pasado septiembre, una vez que caduque el dólar soja, la pregunta es... cuando termine esa fuerte liquidación, van a volver las presiones cambiarias. Vas a volver a tener un problema ahí en donde la demanda va a ser más cerca de la oferta del mercado de cambios. Sí, señor. ¿Cómo vas a hacer para acumular reservas en el último trimestre del año? Ese es un gran interrogante. Clarísimo este comentario. Yo me voy acá acercando nuevamente. ¿Saben qué le pido al señor director? Si podemos ver la placa de dólar soja, así me quedo acá justo al lado de la pantalla. Este es el nivel de inflación. La próxima placa, que está referida al dólar soja. ¿Sí? Y acá tenemos, este es el cumplimiento de las metas. Y la tercera... Una brecha cambiaria teníamos también. También el de la brecha cambiaria. Bueno, acá tenemos, la brecha cambiaria vuelve a recalentarse. Acá, bueno, ya adelantaste, dijiste, para llegar a esa meta de 8.000, esta brecha que llegó a estar al 157, ¿sí? Yo había comentado... El que, no sé si coincidís o no, Sergio Massa pudo controlar el dólar de hiperinflación. No sé si coincidís, tal vez, ¿no? Bueno, fíjense que ese 160% casi ocurrió en el medio del cambio ministerial, ¿no? Cuando asume Massa. Fíjense que se redujo bastante la brecha cambiaria, sí, señor, pero todavía a niveles que son incompatibles con una estabilidad macroeconómica hacia adelante. Bien. Y lo que pasó en los últimos días, las últimas semanas, es que esa brecha empezó a recalentarse. Esta de acá, a ver si lo podemos ver acá. Esa es la brecha acá, de 96 pasa a 110. Claro, esa es la brecha con el dólar paralelo, el financiero, el que se llama contado con liquidación. Sí, sí. Entonces, de vuelta, no estamos en los niveles de 160%, pero vos para acumular reservas, una de las condiciones básicas es que esa brecha sea menor para que no haya incentivos a adelantar importaciones, para postergar exportaciones. Entonces, eso se fue logrando. O sea, Massa asume y el gobierno ahí tenía 3 principales restricciones. Una era la de reservas, que veíamos antes que la cantidad de reservas venía cayendo. La segunda es la política. Había que ordenar un poco la política para encauzar el rumbo. Ahí el gobierno, con la destinación de Massa, intenta dar respuesta a eso. La tercera restricción era la restricción fiscal. Vos tenés un problema de deuda, una crisis de deuda, que te impedía captar los fondos que vos necesitas para cubrir el bache fiscal que tenés. Ahí el gobierno también ha hecho algunas tareas en pos de eso. Pero el de las reservas sigue siendo, en el corto plazo, el más acuciante. Esperamos un segundo, voy a pedir lo del tema dólar soja, ¿sí? A ver si tenemos lo de dólar soja, porque está acá. Sí, no, nosotros ahí lo que estamos diciendo es que la instrumentación del dólar soja te permite acelerar la liquidación de divisas y cumplir con la meta. A esto podemos llegar razonablemente. Podemos llegar, pero lo que vos decís como técnico es, esto lo ves muy difícil. Sin el dólar soja, al tercer trimestre no llegabas con la liquidación
con la que venías. ¿Por qué? Porque había una Bien. fuerte demora. Vos tenías... Ahora me voy a acercar acá, sí. Entonces, y ahora empiezo, a ver, para entrar en calor con respecto a esta situación. Tenemos dólar soja. Sí. ¿Qué fue lo que pasó estos días? Pero conocemos cortito igual. ¿Qué fue lo que pasó? Cobraron las cerealeras y los productores, se dieron vuelta, hicieron subir el dólar empresa, el MEP, el contado con liquidación y demás. Y después el Blue jugando con esos dólares. Pero para ponerlo ahí, porque la gente con tantos datos, nosotros tenemos, pero queremos que a todo el mundo le llegue esta información de lo que está pasando, que sí es una situación preocupante. A ver, porque te pregunto, todo este jueguito tracciona sobre la inflación. Bueno, justamente, ahora, uno de los incentivos para que liquiden era que no te iban a prohibir a vos acceder a los dólares paralelos. Bien. Y el productor cuando liquida tiene intención de dolarizar su tenencia. Su cartera, ¿sí? Si bien les ofrecieron a los productores una cuenta en un banco que se llama la cuenta chacarero, Sí. donde vos podés depositar y te van ajustando según la evolución del dólar, Sí, la tu tenencia devaluación en del pesos. oficial. Claro, el productor, si no, se queda con la producción que está evaluada al dólar y está obligado a venderle, porque además, recuerden que le subieron mucho el costo financiero para los productores de soja, lo fueron empujando a vender, pero digo, una vez vendido quieren dolarizarse, entonces van a los dólares paralelos porque no pueden acceder al dólar oficial directamente. Entonces eso tiende a ensanchar la brecha. ¿Por qué también? Porque tengan en cuenta que el dólar oficial está más o menos a 140, ellos están obteniendo un dólar a 200 pesos, esa diferencia es la que pone el Banco Central emitiendo un poco más de dinero y todos esos pesos van a comprar nuevos dólares y generar esa presión que estamos viendo sobre la brecha cambiaria y ahí yo mostraba en el gráfico cómo se está ensanchando un poco más la brecha. Esa brecha, tiempo atrás, uno decía, no tenía demasiada incidencia en los precios y ahí voy al tema de inflación. Pero lo que vimos fundamentalmente cuando salió Guzmán, a finales de junio, comienzos de julio, es que la aceleración inflacionaria estuvo vinculada en gran medida a las restricciones a las importaciones y a esa incertidumbre que había sobre a qué costo ibas a poder importar, pero también al ensanchamiento de la brecha cambiaria. Muchos productos empezaron a ser cotizados a un dólar que no podía ser el oficial porque no podías acceder y era un dólar que además venía trepando. Entonces, ese mecanismo de transmisión, como decimos, del dólar paralelo a la inflación se ha visto mucho más valorizado en el último tiempo. De vuelta, era algo que no se observaba tanto. Entonces, el gobierno ahora ve que la brecha cambiaria le empieza a trepar un poquito, no a los niveles que estaba cuando Batakis deja el poder, ese 160% que marcábamos antes, pero lo que se ve con esta nueva medida, donde el gobierno intenta restringir un poco el acceso a esos dólares por parte de los productores, es que hay una sensibilidad del gobierno muy importante al movimiento de esa brecha cambiaria. Como decías antes, quieren mantenerla muy acotada y que no supere, digamos, la zona del 100%, que es un poco lo que sí está sucediendo estos días. Bien, clarísimo. Tenemos que cerrar, pero te pido, ya hiciste un diagnóstico de toda la situación económica, de Ecolatina, cómo están viendo todo. Pregunta, ¿vos ves que Sergio Massa tiene que terminar haciendo un acuerdo de precios para poder parar esto? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, Lo hagas una cosa, digamos como escenario. Decíamos antes que una de las deudas pendientes que tiene todavía esta conducción de Massa, además del tema de reservas, que sigue siendo un tema muy preocupante, es la inflación. O sea, desde que él asumió tuvimos esa aceleración fuerte en julio, que uno podría decir que le correspondía más arrastre. A las gestiones anteriores, pero sigue siendo una inflación muy difícil de desandar en el corto plazo por la fuerte inercia que está mostrando. Nosotros en la primera quincena ahora de septiembre estamos viendo una inflación en GBA cercana al 7%. ¿Ustedes están viendo eso? Lo cual está mostrando una de vuelta, más allá del número en particular, a INDEC le puede dar más cerca de 6,5, a nosotros el mes pasado nos dio un poquito menos. Lo que está mostrando es una muy fuerte inercia a la cual se le van sumando nuevos aumentos que van a impedir que en el corto plazo esa inflación descienda. Ahora empiezan los aumentos de tarifas, vamos a tener reapertura de paritarias que para muchas empresas se incorporan como un costo más, que después van a empezar a trasladar a precios. Otro día después lo tocamos ese capítulo. Pero digo de vuelta, ahí sí, hay un tipo de cambio, un dólar oficial que se va moviendo más rápido para no perder competitividad, también te alimenta los precios. Entonces, en todo caso, este gobierno lo que estamos viendo es que no está preparado por el poder político que tiene y por el desalineamiento que hay en algunos precios para instrumentar un plan de estabilización, que es algo que un nuevo gobierno con otro poder político y con otro horizonte de planificación. Imaginemos que ahora, para hacer un plan de estabilización, la inflación debería subir antes que bajar. Y por el horizonte de planificación que tiene este gobierno de poder llegar a las próximas elecciones, eso no sería redituable políticamente. Entonces, digo de vuelta, vuelvo al tema de la política. Todas las medidas que se están tomando son para administrar el corto plazo. El corto plazo, uno puede pensarlo de acá a diciembre, pero después hay un corto plazo que también va a ser cómo te pensás vos de acá a las próximas elecciones. Entonces, no pueden haber medidas
que tengan una lógica que no que escape a eso, a pensar que cualquier impacto inflacionario adicional que vos puedas tener para corregir algo que después te pueda beneficiar a futuro, bueno, cuidado con eso porque este gobierno no va a estar dispuesto a hacer eso porque queda poco tiempo antes de las elecciones.